En este video te voy a mostrar algunos aspectos interesantes a tener en cuenta cuando vamos a utilizar los instrumentos de campo y de manera particular a la hora de desarrollar o realizar actividades de ajuste y calibración. ¿Qué es eso de ajuste y calibración? ¿Cómo se diferencian? ¿Qué debemos tener en cuenta? Algunas pautas generales sobre el tema. Si te parece interesante, vamos con el video. Bien, primeramente hay que tener claro lo que es ajuste y calibración. Muchas veces tendemos a confundir lo que es ajuste y calibración, y me incluyo. En su momento viví esa dicotomía, esa situación, y en donde pensaba que todo lo que se desarrollaba o se realizaba alrededor del mundo de la instrumentación era calibrar. Y calibrar es una parte importante del proceso, pero no es todo el proceso ni todas las actividades que un instrumentista normalmente realiza. Entonces hay que tener en cuenta esa parte. Y para ello he traído una serie de amigos que por aquí tengo. Voy a ir trayendo uno por uno y miraremos a ver en qué me pueden ayudar a explicar mejor. Aquí tengo un interruptor o switch de presión. Aquí tengo un interruptor o switch de presión. Este interruptor de presión que tengo aquí, obviamente tiene sus cables de conexiones y demás. Este interruptor obviamente tiene su punto de seteo, de ajuste. Eso es importante. Lo tiene aquí. Pero yo no hago nada para trabajar con este instrumento si no conozco primero el principio de funcionamiento que tiene. Entonces, si vamos a trabajar con la variable presión y yo voy a hacer ajustes y calibración, o pretendo hacer ajuste y calibración, debo entender cómo funciona la variable presión y cuáles son las zonas en donde yo debo tener énfasis a la hora de trabajar. Entonces debo inicialmente conocer eso para tenerlo en cuenta. La mayoría de los instrumentos que tengo aquí atrás pues son de la variable de presión, entonces va a ser más fácil el ejercicio, pero igual aplica para temperatura, nivel, caudal, pH, viscosidad, cualquier variable. Debo entender primero el principio de funcionamiento de dicha variable. Recuerden que una variable es aquella magnitud física tangible que yo puedo medir a través de un dispositivo, de un elemento que puede interactuar con esa variable, y a raíz de esa interacción envía una señal basada en ese efecto físico, que puede ser cambio en resistencia, cambios en voltaje, cambios en corrientes, etcétera, posiciones y demás. Entonces este interruptor de presión va a responder a unos datos. Entonces yo debo conocer aquí el valor de funcionamiento del interruptor y el principio de funcionamiento. No voy a ahondar todavía, obviamente tiene puntos de conexiones que para este caso tienen unos contactos que se activarán o desactivarán dependiendo cuando la presión llega al valor de seteo o valor de ajuste de este dispositivo, de este instrumento. De manera homóloga sucede con estos manómetros que tengo aquí. Similarmente, uno es digital, el otro es analógico en cuanto a mostrar la lectura, pero ambos tienen un punto de conexión donde reciben la presión del proceso y la detectan. Ese punto de conexión al proceso yo lo voy a utilizar para hacer la actividad de calibración y ajuste. Entonces yo debo tener presente ese dato. Por acá tengo una mezcla entre interruptor y el indicador de presión. ¿Ya? Acá tengo una mezcla. Y este señor que está aquí, pues obviamente también realiza el mismo proceso anterior, pero envía una señal eléctrica. Pero funciona basado en el principio de ¿qué? De la variable presión. Entonces, como funciona basado en el principio de la variable presión, volvemos a lo mismo. Debo entender cómo funciona la variable presión para ello. Y para el cierre, tengo aquí dos transmisores de presión de diferentes marcas
presión manométrica, uno con conexión hembra, otro con conexión macho, pero igual van a estar al proceso, todos dos tienen display, etc. Ambos necesitan en algún momento de su ciclo de vida útil, que está marcado obviamente por la información que plantea el fabricante en el manual técnico cuando lo entrega, requieren de actividades de calibración y ajuste. Viendo esto y que todos los instrumentos que están aquí exhibidos trabajan bajo la misma variable, bajo el mismo principio, entonces es menester, es prioridad que yo entienda cómo funciona la variable de presión para poder hacer los puntos de calibración, llamados también puntos de trazabilidad, que lo he explicado muchas veces en el canal de YouTube, y si no lo has visto, te lo dejaré aquí en la parte de abajo en la descripción para repasar la linealidad, que también es importante, para luego hacer como tal el ajuste. Pero ¿qué es calibrar? Y voy a utilizar de ejemplo estos dos indicadores de presión o manómetro. Para yo poder calibrar un instrumento, yo necesito primero el instrumento bajo prueba, ¿ya? Instrumento bajo prueba, el IBP. El instrumento que estoy analizando, el que está en el proceso, el que aparentemente está dando una falla, ese debo tener presente. Y debo tener otro instrumento denominado instrumento patrón, que debe ser en características superior al instrumento de prueba, por lo menos el doble, se recomienda. Ya los compañeros que están aquí en el canal, que están viendo el video, que son metrólogos, también pueden dejar sus apreciaciones en las diferentes partes del mundo en donde ven este video, qué consideraciones tienen en su país a la hora de seleccionar el instrumento patrón. Yo por lo menos, mínimo he visto y he trabajado que al menos el elemento patrón, estoy asumiendo de ejemplo, aclaro, no actúa como patrón en este caso, lo estoy asumiendo de ejemplo, debe ser mínimo el doble que este, en cuanto a características de resolución, de precisión y demás. Pero en la realidad tiene que tener unas condiciones adicionales. Debe medir la misma variable. ¿Listo? Eso es importante. Ya habiendo tenido eso claro, ¿qué debo hacer? Pues yo voy a someter a estos dos instrumentos a través de un equipo o un sistema, los voy a someter a las mismas condiciones. Eso se debe hacer obviamente en un espacio controlado, es lo que se recomienda. Y obviamente los espacios donde se hacen actividades de calibración ajuste son laboratorios certificados con unas condiciones y demás. Pero si usted está en sitio o si está en el taller en la empresa, pues por lo menos lléveselo hacia el taller donde tenga un espacio que usted pueda controlar unas condiciones de ambiente, que pueda controlar la posición y demás. Se recomienda mucho. Y luego ya con los instrumentos exponerlos a las mismas condiciones en el mismo instante para ver cómo interactúa. Con eso obviamente se empiezan a mirar muchas de las características del instrumento, como son su precisión, la exactitud, la resolución del instrumento también entra en juego. Todo eso para irlo nosotros teniendo en cuenta y ir recordando esos conceptos que están allí, que si no los has visto, sabes que aquí en el canal Ingeniero Marroquín lo puedes encontrar. Tú buscas, por ejemplo, Fundamentos de la Instrumentación Industrial, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, te van a ayudar muchísimo lo que te estoy mencionando, o sencillamente colocas rango spam Marroquín y allí te aparecen los videos asociados a la parte de fundamentación de las características técnicas básicas. ¿Qué empiezo a hacer cuando estoy haciendo la calibración? Empiezo a comparar. ¿Qué valor me da el instrumento bajo prueba? ¿Qué valor me da el instrumento patrón? Y empiezo a tomar datos. Normalmente los datos que se toman son los de los puntos de trazabilidad. Y por eso en otros videos también he mencionado también en algunas transmisiones y en Instagram, en TikTok, en LinkedIn he mencionado lo que son las reglas de 3 puntos y la de 5 puntos. En la de 3 puntos tomo el 0, el 50 y el 100%. Y en la de los 5 puntos tomo el 0, el 25, el 50, el 75 y el 100%. Todos esos valores salen ¿de dónde? De los rangos del instrumento.
Obviamente, si yo voy a evaluar este instrumento, tomaré este rango como referencia porque se supone que el equipo patrón tiene mayor rango, por lo menos, o el mismo rango que este. Entonces, yo debo tener eso pendiente. Normalmente va a tener un mayor rango y va a tener una mejor resolución, una mejor precisión, entre otros puntos. ¿Qué debo hacer? Pues tomaré la lectura. Si por ejemplo aquí dice que debe estar a 10 bar, yo llevo el instrumento a 10 bar, este señor me está indicando 10 bar, 10.1, 9.99, un ejemplo, y este me está indicando 9.8 o me está indicando 10.2. El valor que me dé, yo anoto el del equipo patrón, está certificado, y anoto el del instrumento bajo prueba y debo ir tomando esos valores. Recomendación personal, de manera ascendente y descendente. ¿Qué significa eso? Debo ir subiendo en los valores en la escala del instrumento y luego debo ir bajando. ¿Hasta qué? Hasta obtener todos los puntos que yo necesito. Ahí apenas estoy haciendo actividades de calibración, que son comparaciones. Cuando luego de las calibraciones y del análisis de los datos arrojados por los instrumentos se encuentra que las desviaciones, que los errores obtenidos superan lo que el fabricante recomienda para este tipo de instrumentos y este tipo de variable, en este caso la presión, es cuando se empieza a mirar los procedimientos para poder desarrollar, en este caso, ajustes. Y eso va a depender del tipo de variable y del tipo de instrumento. No puedo hacer el mismo ajuste a un manómetro, por lo menos este viene hermético, toca mirar si se puede desarmar, hay unos que sí, con otros instrumentos que sí son desarmables y que me permiten hacer la actividad. Ahora bien, no puedo hacer el mismo procedimiento para trabajar con manómetros que hacerlos con termómetros o indicadores de temperatura. ¿Por qué? Porque las variables son diferentes. Entonces yo no puedo pretender que se hace de la misma manera. En la parte de ajustes hay muchas diferencias por regiones y localidades y seguramente en los comentarios me dejarás también cómo lo realizan en tu país, en tu región, en tu localidad, en tu empresa. Si obviamente lo puedes colocar, sin necesidad de colocar la empresa o el sitio directamente, también lo puedes colocar. Pero ¿qué pasa? Que en esta parte, con el trasegar del tiempo, cada empresa ha desarrollado lo que se denomina el know-how. Ese conocimiento interno que maneja cada empresa a través de los manuales, a través de las capacitaciones, la experiencia práctica, técnica en campo, y han desarrollado manuales y procedimientos que les han funcionado para diferentes procesos, para diferentes variables, diferentes instrumentos. Entonces esos procedimientos de alguna manera son ley en cada empresa, son pautas o puntos a seguir. Yo te recomiendo que si estás empezando en una empresa o ya tienes tiempo, mire cuáles son los procedimientos que se utilizan para poder trabajar en la empresa y desarrollar un ajuste de un manómetro, si lo hacen todavía, que algunas ya lo que hacen es reemplazarlo, un ajuste a un transmisor de presión, que sí es más común hacer el ajuste a un transmisor de presión, de nivel, de caudal, y ya dependiendo de la variable y el fenómeno que se dé, así también se va dando en la manera como se desarrolla el ajuste. Entonces, estos puntos clave te los quería dejar para que los tengas en cuenta, para que los utilices a la hora de trabajar y sobre todo para que priorices a la hora de hacer actividades de mantenimiento. Si te pareció interesante el contenido sobre ajuste y calibración de instrumentos de campo y me quieres dejar tu información al respecto, comentarios sobre lo que te ha sucedido a ti, déjamelo aquí en la descripción y con gusto estaré aclarando dudas sobre el tema y estaré también profundizando algunos ya en detalle. Y ya sabes, estamos en contacto, me puedes seguir en mis diferentes redes sociales como en Instagram, Ingeniero Marroquín, igual en TikTok, me consigues en LinkedIn como Luis Marroquín, obviamente aquí en YouTube, en Facebook como Ingeniero Marroquín y en mi página web ingenieromarroquín.com seguiremos colocando contenido de valor y cursos sobre programación de PLC e instrumentación que están disponibles en este momento para que los puedas desarrollar y seguir aprendiendo. Estamos en contacto y hasta la próxima.